Gloria sea al Señor Jesús. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo, mis amados hermanos. El tema ya se lo he venido diciendo a varios hermanos en los diferentes medios que tenemos. Hoy vamos a empezar a ver la santidad de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? La santidad de Dios. La santidad de Dios. De una vez le adelanto, hoy no se termina el tema. Es un tema que quise hacer en una o dos enseñanzas, pero no, tienen demasiado, la santidad de Dios. Y para empezar a ver este tema, lo primero que les voy a invitar, mis amados hermanos, es que tomen sus Biblias y vayan juntamente conmigo a Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. En su capítulo número 1, vamos a leer desde el versículo número 13 hasta el versículo número 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Debido a que hay distintas versiones, mis hermanos, algunos tienen versiones distintas, voy a leer a favor de todos la escritura, que dice de la siguiente manera: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperen por completo. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? ¿En qué debemos esperar por completo? En la gracia del Señor, ¿cierto? Que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, obedientes. ¿Cómo son esos hijos? Obedientes. ¿Es usted obediente al Señor? ¿Está siendo usted obediente al Señor? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? Ignorantes, guiados por los deseos de nuestra carne, ¿cierto? Y los impulsos de nuestro corazón. Sigue diciendo la Escritura, versículo número 15, sino que como aquel que los llamó. ¿Quién nos llamó a nosotros? Cristo. Claro, fuerte, ¿quién nos llamó? Cristo. Cristo. Sino como aquel que nos llamó es que santo, sean también ustedes santos en algunas áreas de su vida. En toda vuestra manera de vivir. No dice por pedacitos. No dice en determinadas partes, dice en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 termina diciendo lo siguiente: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios. Un tema, vuelvo y lo digo, bien interesante. Necesitamos empezar a entender, para poder desarrollar este tema, primero, ¿qué es santidad? ¿Qué cree la gente? Cuando usted le pregunta a la gente ¿qué es santidad? ¿Cuáles son las respuestas más comunes? ¿Qué es la santidad? ¿O quién es alguien santo? ¿Qué es una persona santa? Empecemos por ahí. Las buenas obras, como la Iglesia Católica dice que es una persona que bueno, exacto. Entonces es una persona que hace buenas obras. Ahí lo catalogan como santo. El hermano Brian Díaz dijo, ¿qué fue lo que dijo ahorita? Sin pecado. Una persona que no comete pecado. Y la santidad que la otra vez apartado, ok. ¿Alguien más? No todos al tiempo, uno por uno. Sí, apartados. Apartados, listo, gloria a Dios. La santidad de Dios tiene varias definiciones en la Biblia. Es más, aparece más de 1500 veces en la Biblia la expresión santo, santidad, santísimo o santificación. La palabra santidad y sus derivados o connotaciones aparecen más de 1500 veces en la Biblia.
en el Antiguo Testamento aparece más de 830 veces. Empecemos por ahí. Entonces no es un tema secundario, ni es un tema al que no le vamos por poner importancia, sino por el contrario, mucha importancia. Tanto así que en Hebreos capítulo 12 ustedes encuentran que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la palabra santidad? Generalmente, como algunos de ustedes lo dijeron, ¿no? La gente dice apartado del pecado, una persona que no peca. El hermano Marco dijo una persona que hace buenas obras. El concepto generalizado de la santidad, escúchenme bien, el concepto generalizado de la santidad es una persona moralmente buena. Escúchenme bien, ¿una persona qué? Moralmente buena. A eso se define como una persona santa. Alguien que es moralmente bueno. Y hasta ahí vamos bien. Pero eso no es la connotación real de la santidad. Esa es la santidad en referencia a una persona. Alguien que es moralmente bueno. Pero cuando usted compara a alguien que en este mundo es santo, o procura ser santo más bien, ¿cierto? Procura ser santo. Y se compara con la santidad de Dios, hay una enorme diferencia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el hombre intenta ser moralmente bueno, mientras que Dios es moralmente perfecto. ¿Amén? Amén. ¿Es así? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Amén. Ustedes tienen que juzgar la palabra. Si ustedes están tomando apuntes, anoten esto porque es muy importante para que puedan entender, empezar a desarrollar el concepto. En términos generales, una persona santa es alguien moralmente bueno o correcto. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios o de que Dios es santo, nos referimos a un ser sobrenatural, que está fuera de este orden natural, ¿cierto? Que es moralmente perfecto. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos revela su santidad. Dios nos revela su bondad, su gracia, su majestad a través de esta área tan importante de su esencia. La santidad de Dios es uno de sus atributos más importantes. Escuchen bien, la santidad de Dios es uno de los atributos más importantes de Dios. ¿Cuántos atributos tiene Dios? Muchísimos. ¿Cuáles conoce usted? Cuando hablamos de los atributos de Dios, las personas siempre hablan de los tres más conocidos. Que Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, ¿cierto? Que Dios es amor. Pero muchos desconocen que uno de sus atributos más importantes, y sin el cual nada de toda su obra y lo que es Él sería, es la santidad. Por eso Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es amor, pero Dios también es santo. Santo, mis amados hermanos. Santo. Y su santidad se diferencia a la del hombre en el sentido de que primero, el hombre intenta ser moralmente bueno, mientras que Dios es moralmente perfecto. Por ende, todo lo que hace, al él ser un ser moralmente perfecto, Dios todo lo que hace es perfecto. Así a usted y a mí muchas veces no nos cuadra la ecuación. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, hace una alegoría y hace una disertación hablando de la gracia de Dios. En el capítulo 9 habla de que la gracia no depende o la salvación no depende de quien la quiera, del que se afane por ella o el que corra hacia ella, sino de aquellos a los que Dios tiene misericordia. Y entonces Pablo expone el hecho de que Dios es quien tiene misericordia de unos y a otros se endurece.
Y después el mismo Pablo le dice a los demás hermanos y hermanas, le dice, pero no faltará el que diga, entonces Dios es injusto. Entonces, ¿por qué Dios sin culpa? Entonces ahí no hay nada bueno, porque si fuera bueno, Él daría oportunidad a todos. Y empieza el hombre a cuestionar el carácter moral de Dios, sin darse cuenta y sin lograr entender que el carácter moral de Dios, su santidad, es perfecta. Perfecta. En Dios no hay equivocación. Porque si Dios se equivocara, no sería Dios. Porque si Él no fuera perfecto, no sería Dios. Ahora, ¿cómo empezamos nosotros a ver su santidad en la Biblia? Aunque la palabra literalmente no lo aparezca. Señor. Es que la pregunta, por eso el diablo cuando supo que Jesús era Dios hecho hombre, trató de tentarlo, pero como Dios es perfecto. Como Él es Dios, no pudo, ¿cierto? ¿Y cómo lo tentó? Es que lo increíble es que lo tentó con la misma palabra. El diablo toma la palabra y la cuadra y la modifica y se la quiere presentar a Cristo como una verdad. Sí, es como hacen unos, como hacen la gran mayoría, hermano Willy. Como hacen muchas iglesias, toman la palabra y la tuercen para acomodarla. Pero Cristo, como es Dios, le dijo, no, la palabra es así, 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 así. Y no se dejó tentar, ¿cierto? Gloria sea al Señor. Ahora bien, sigamos. Entonces, ¿cómo vemos nosotros o cómo empezamos nosotros a ver la santidad de Dios en medio de la Escritura? Tengan presente esto, el concepto de santidad. Dios es moralmente, dígalo fuerte, ¿es moralmente qué? Por ende, todo lo que Él hace es perfecto. Miren cómo empieza a tener la santidad un papel importante en toda la obra creada. Dios empieza a crear el mundo. Empieza a formar. Hacer el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los mares, toda la creación. Y a medida que en el capítulo 1 de Génesis, usted ve todo el capítulo 1, usted se da cuenta que hay una expresión que frecuentemente se repite después de que Él termina de hacer cada una de sus obras. ¿Cuál es? Y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Las traducciones antiguas, las traducciones más apegadas al hebreo, no habla de bueno, sino en algunas traducciones aparece y vio Dios que era perfecto. Y es así, porque cada obra que Dios hizo en este mundo y en este universo es perfecta. Nuestro mundo funciona en un perfecto equilibrio. Y tiene diferentes procesos que son perfectos y que permiten que el mundo día tras día subsista a través de cosas como tan simples como la fotosíntesis. Y es una obra de Dios, es un proceso que Dios estableció para este mundo, a través del cual las plantas se alimentan, se nutren, crecen, mueren y vuelven, empieza el ciclo de la vida, como dice por ahí. Pero es una obra perfecta. Científicamente y los médicos aseguran que la máquina perfecta es el cuerpo humano, el hombre. Tantos huesos, tantos órganos, tantos sistemas que hay dentro de nosotros. Y todos funcionan perfectamente. Todos funcionan en armonía. Porque lo que Dios hizo es perfecto. Y eso es santidad. ¿Se dan cuenta cómo desde el principio la santidad de Dios empieza a permearlo todo? Ahora, en la Biblia tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ya lo hemos enseñado, ¿cierto? La palabra para definir santidad o santo es Kadosh. Kadosh con K. Kadosh, como suena, S y H al final. Empieza con K y termina con S y H al final.
Kadosh, mis amados hermanos. Kadosh. Y en algunas connotaciones aparece como Kadesh también en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando aparece en el Antiguo Testamento esta palabra, esto tiene una connotación bien interesante. La palabra Kadosh, como algunos de ustedes lo dijeron, primeramente significa separado, cortado y puesto por encima de él. Escuchen bien la connotación que tiene Kadosh. Cortado. Kadosh tiene esta connotación. Significa ser cortado, luego separado y luego puesto por encima de. Eso es santidad, o cuando Dios declara algo santo. Que Dios lo corta del molde, lo separa del molde y lo pone por encima del molde en un lugar de eminencia, en un lugar de gloria, en un lugar de estima. Lo que quiere decir que cuando Dios le habló a Israel en la antigüedad y les decía estas mismas palabras, sean santos porque yo soy santo, ustedes pueden revisar Levíticos capítulo 19, 18 hasta el 22, donde habla de las leyes ceremoniales y habla de la santidad de Dios. Él varias veces en esos cuatro capítulos, les dice reiteradamente a los judíos que sean santos como Él es santo. Y Él les recuerda que Él los separó. De entre todas las naciones del mundo, Él los escogió a ellos. Y todo el mundo por su pecado estaba en qué condición? Perdidos, condenados, como hasta el día de hoy lo están. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Solo unos? Todos. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecan, por cuanto todos están en pecado, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, ¿cómo somos salvos nosotros? El versículo 24 que dice, mas siendo justificados, el 24 de Romanos 3, ¿no? Mas siendo justificados, ¿cómo? Díganlo fuerte. Ustedes no están hoy conectados. ¿Cómo somos justificados? Busque la cita y léalo usted porque pareciera que no cree. Romanos 3, 24. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí o no, mis amados hermanos? ¿Lo dice o no lo dice? O sea que no es por obras. No es por portarnos bien. No es por nuestros propios medios, es por gracia. Y la gracia de Dios se efectúa por la misma santidad de Dios. Porque Él es moralmente bueno. Y porque como Él es moralmente bueno, esa moral lo impulsa a Él a tener amor. Lo impulsa a Él al ser justo. Lo impulsa a Él a rescatar lo perdido. Todo tiene que ver con la santidad de Dios. Si Dios no fuera moralmente perfecto, no habría salvación para nadie en este planeta. Porque en su perfección no habría amor, solo habría juicio para todos. Y por eso Él le dice reiteradamente a Israel, sean santos porque yo soy santo. Yo los tomé del mundo, estaban en el mundo, perdidos igual que los demás, los corté del mundo, los separé de Él, les di mis leyes, les di mi conocimiento y los puse en un lugar de eminencia. ¿Cuál es tan tremendo el lugar de eminencia que Dios le da a Israel? Que lo pone como la luz de las naciones y como aquella nación de la cual vendrá el Salvador del mundo. Los puso por encima del mundo.
A tal manera que la Escritura misma dice que el que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. Ahora, usted viene al Nuevo Testamento y encuentra que Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios a su iglesia la toma del mundo, porque ¿dónde estábamos nosotros según Efesios 2? ¿Dónde? En el mundo. El texto que acabamos de leer en 1 Pedro, ¿dónde estábamos nosotros antes de conocer a Dios? En la ignorancia, perdidos en los deseos de nuestra carne. Pero ahora que venimos a Cristo, porque Él nos llamó. Muchos dicen, y aquí voy a hacer un paréntesis, sobre todo cuando hablan del llamamiento, es que Dios me llamó para ser pastor, Dios me llamó para ser profeta. Cuando la Biblia habla de llamamiento, no se refiere a ministerios. Escuchen bien, ni a dones, ni a misiones especiales o suicidas, como algunos dicen. La Biblia, cuando habla del llamamiento, se refiere a esa voz que nos llama de toda lengua, pueblo, tribu y nación en todo el mundo para que seamos parte de la gran familia de la fe, del cuerpo de Cristo, la que se convertirá en su esposa. Ese es el llamamiento. Y a eso Dios nos llamó, a ser parte de su cuerpo, a ser parte de la iglesia. Los dones, talentos y ministerios son eso, ministerios, talentos. Y Dios, dice la Escritura, eso lo reparte en la iglesia como quiere y a quien quiere y de la manera en que Él quiere. Si no me lo cree, lea 1 Corintios capítulo 12 y ahí se lo dice explícitamente como yo se lo estoy diciendo. Porque Él reparte al quien quiere, como quiere y de la manera en que quiere. A uno les dará más, a otro menos, pero a todos les dará dones, a todos les dará talentos, todos tendrán ministerios, sí, no los mismos, pero cada uno según Dios haya hecho. Pero el llamamiento sí no lo hace a todos. Pero el llamamiento sí no lo ha hecho a todos, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Y en Efesios capítulo 1, usted encuentra versículo 4 que dice que Dios nos escogió, escuchen bien, y si quiere vaya a la Biblia conmigo, Dios nos escogió, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Hermana Sandra, léalo ahí, Efesios 1:4. Dios nos escogió, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? ¿Para que fuésemos qué? Dígalo, ¿para que fuésemos qué? Santos. Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, dice el versículo 5, para ser adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Es decir, que Dios nos llamó y no nos llamó a vivir de cualquier manera. Nos llamó a vivir en santidad como el mismo apóstol Pedro nos lo está diciendo aquí. Ustedes miran ahí en el título de sus Biblias, ahí dice un llamamiento a vivir santamente. Ahora la pregunta es, ¿qué tan moralmente buenos somos nosotros? ¿Está su moral alineada a la moral de Dios? Hagamos un cuadro comparativo. Si quiere, cierre sus ojos y piense por un momento, bueno, ahí está la moral de Dios. Perfecta. Y esta es mi moral. ¿Cómo está su moral delante de la de Dios? ¿Dios haría todo lo que usted hace a diario? ¿Dios hablaría todo lo que usted habla a diario? ¿Dios pensaría de la manera en que usted lo hace a diario? ¿Dios juzgaría todo? ¿Dios juzga las cosas de la manera en que usted lo hace a diario? ¿Dios se comportaría con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su patrón, con sus empleados, con su jefe? Bueno, en todos los ámbitos, ¿Dios se comportaría de la misma manera que usted lo hace con sus semejantes? ¿Cuál es su moral delante de la de Dios?
Porque ahí es donde empiezan a caerse varias, digamos, egos, varias barreras que tiene el hombre. Las personas suelen manifestarse dignas. Hablan de ser dignas, de tener una dignidad. Y cuando piensan que alguien los ha medido, entonces dicen, no, es que yo soy muy digno, yo soy muy digna, y dio mi dignidad, mi orgullo. ¿Y su dignidad realmente es moralmente buena? ¿De qué se enoja usted? Es que me pagó mal, es que no me miró, es que me trató, es que me dijo, es que me hizo, que no me hizo. Por cualquier cosa nos ofendemos y nos creemos muy dignos. Yo le voy a dar un consejo, no se crea tan digno, tan digna. Porque usted se ofende por cualquier cosa. ¿Y sus actos a diario no ofenden a Dios? ¿Y usted mismo o usted misma no está ofendiendo a Dios con sus actos día tras día? ¿Y de una manera reiterativa? Cuando uno logra entender esto, cuando uno logra entender que su dignidad no es nada delante de la santidad de Dios, no es nada, ni una partícula microscópica, entonces ahí es donde uno puede entender qué es el amor de Dios y puede desarrollar paciencia y amor con sus hermanos. Al entender que uno no es nada y que nuestra dignidad delante de Dios y los hombres no es nada. Ahora bien, mis amados hermanos, la palabra kadosh significa eso: ser cortado, separado y puesto por encima de. En Efesios capítulo número 1, lo acabamos de citar, Efesios 4 y 5, el versículo, ¿cierto? Dice ahí la escritura que Dios nos escogió. ¡Wow! ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el versículo 3, ustedes me ayudan ahí, si no estoy mal, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. En esos versículos, la palabra de Dios nos está hablando de que Dios en su poder, en su gracia y en su santidad nos separó del mundo, ¿cierto? Nos corta del mundo, es decir, antes de la fundación del mundo, estos son para aparte. Y a los que puse aparte, los voy a separar para que vivan santamente. Y no solamente eso, sino que los voy a poner en un lugar de gloria. Por eso es que la Escritura también dice en otras partes que Dios no dice nos hará sentar, sino ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros realmente, como hijos de Dios, somos herederos de la promesa. Quiere decir que nuestra salvación realmente está garantizada por Dios. Quiere decir que podemos en este mundo morir confiadamente a este mundo sabiendo que tenemos nuestra herencia en los cielos. Pero también quiere decir que usted debe procurar en esta vida ser lo más moralmente bueno posible, porque usted es hijo de aquel que es moralmente perfecto. Y no se espera menos de usted. La vida cristiana no es una vida que está diseñada para alcahuetear pecados. La vida cristiana está diseñada para que usted cada día procure ser santo como aquel que lo llamó a usted a salvación es santo. La palabra santidad, santificación o santo y sus derivados en griego aparecen en el Nuevo Testamento en griego es agios. Con H, agios, y con G, agios. Y significa lo siguiente: separado o apartado, sencillo. Pero su connotación más profunda es la pureza. Escuchen bien, porque aquí viene esta comparación. Kadosh en el Antiguo Testamento significa cortado, separado y puesto por encima de él. Es decir, que la palabra Kadosh realmente significa ser consagrado por Dios.
ser consagrado por Dios. Eso es lo que realmente significa Kadosh en hebreo. Señor. ¿Qué significa la palabra pecado? La palabra pecado, la palabra pecado es desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra. ¿Qué es pecado? Todo lo que usted sabe que no debe hacer. Cuando usted desobedece a Dios, eso es pecado. Entonces, ¿qué es pecado en síntesis? Pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Si Dios te dice no digas mentiras y tú dices mentiras, eso es pecado. Si Dios te dice no adulteres y tú adulteras, eso es pecado. Si Dios te dice no hagas tal cosa y tú lo haces, eso es pecado. Aún si Dios te dice, porque muchas veces dices que todo es que no puedo, no. También pecado es, Dios te dice escudriña las escrituras. Si tú no lo haces, es pecado. Dios te dice ayuda a tu prójimo. Si tú no lo haces, cierra tu corazón contra él, eso es pecado. Es toda mi desobediencia a Dios. Muchos creen que pecado es cuando se le refiere solo a las cosas que aparentemente son malas. Matar, robar, fornicar, bueno, tantas cosas. Pero pecado no implica solamente eso. Implica cuando yo tampoco hago lo bueno. Es tremendo. Cuando yo no brindo amor, cuando yo no perdono, eso es pecado. Algo tan simple y a muchos hermanos les ha costado y dicen, no, pastor, yo no creo porque la gracia de Dios, bueno, pero hay una ordenanza bíblica, lo vimos en la disciplina eclesiástica. Hay varias ordenanzas y deberes cristianos. Uno de ellos, uno de los más importantes, congregarse. Uno de los más importantes, congregarse. Cuando yo no me congrego, yo no le estoy diciendo que se va a ir al infierno, se va a perder por eso, porque no, de eso no depende la salvación, pero eso es pecado. Porque usted sabe que usted tiene un deber moral delante de Dios y delante de sus hermanos y no lo hace. No, pastor, es que usted me exagerado. No, bueno, vaya, falle 2 o 3 días a su empresa y diga que fue porque tenía muchas cosas que hacer en la casa. ¿Qué le van a decir? Lo echan. ¿Cierto? Ahora, este asunto de congregarse y de la vida cristiana son asuntos morales, en los cuales se ve reflejada nuestra santidad y nuestra moralidad como hijos de Dios. Y si en estos asuntos no somos capaces de cumplir, ¿cómo esperamos poder salir adelante y cumplir en algunas cosas que humanamente son más difíciles si en las más simples nos rajamos, como dicen por ahí, no pasamos la materia? Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Así lo dice literalmente la Escritura. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Entonces, esa es la connotación, mi amado hermano Will. Ahora bien, Kadosh en hebreo, su contexto original es ser consagrado por Dios. Dios consagró a Israel. Dios nos consagró a nosotros. La palabra usada en el Nuevo Testamento es agio. Agios. Cada vez que se hable de santo, santidad, santificación, santificados, todos esos términos tienen que ver con la palabra agio o agios. Y esa palabra hace una referencia a estar apartado, separado por Dios, pero su connotación principal tiene que ver con la pureza espiritual y moral del hombre. Anótelo. ¿Cuál es la connotación principal de agios? La pureza espiritual y ¿qué? Y moral del hombre. ¿Se dan cuenta que las dos palabras están profundamente arraigadas? Que no importa si yo veo la palabra santidad en griego o la veo en hebreo, las dos me llevan al mismo punto: ser moralmente buenos. Impresionante. Ahora bien, hasta este momento estamos solo empezando, introduciéndonos en algo asombroso, mis amados hermanos. La Biblia hace varias veces referencia en algunas partes
de que la santidad, que es la misma gloria de Dios que nos llena todo, es una luz inaccesible. Escuchen bien, mis amados hermanos, porque quizás esto no lo enseñen en otros lados así. La santidad de Dios es su misma gloria, la cual la misma Biblia define como una luz inaccesible. ¿Quién me puede explicar ese término, luz inaccesible? ¿Señor? A la que no tiene fin. Inaccesible, a la que no se puede acceder. Luz inaccesible. No tiene fin. Sí, hermana, la gloria de Dios no tiene fin. Porque además la Biblia dice que su gloria lo llena todo. Pero se refiere a algo que es inaccesible. ¿Por qué es inaccesible la gloria o la santidad de Dios? ¿Por qué? Vamos a mirar. Vamos a hacer una alegoría. Pongamos al sol como un ejemplo. ¿Qué es el sol? Un cuerpo celeste es una... Uy, hermano, venga y predique. Está bien, vamos por ahí. Pero vamos a esto. Vamos a hacer la alegoría del sol para poder explicar lo que mi amado hermano me dice. Vale, cuidado. ¿Qué es el sol? Un cuerpo celeste, pero sí. ¿Qué es el sol en realidad? Fuego. Una bola de fuego, una masa de energía impresionante. ¿Cierto? Y entre más cerca uno está del sol, ¿qué pasa? Más calor hay. Y al haber más calor, ¿qué puede pasar con quien se acerca al sol? Porque nuestros cuerpos, por su consistencia, no están facultados para resistir tal magnitud de intensidad de calor. ¿Hasta ahí estamos bien? Desde lejitos y bien lejos que estamos. Y todavía si usted sale a este sol y sin camisa y se queda buen rato los bloqueos. Dicen que los que dicen que van a la luna, que en el espacio, en el vacío, de noche está menos como 150 grados el espacio. Y cuando alumbra el sol están como casi 200 grados. Imagínate. Fuera de la atmósfera. Exacto, por eso son esas viseras que se bajan, porque si les da la luz de frente, los queman por completo, los queman como si estuvieran dentro de una fogata. Pues sí, vean de una vez. Exacto, son temperaturas impresionantes. A nosotros lo que nos protege de eso es la atmósfera, ¿no? La famosa capa de ozono. Bueno, pero esos son temas por ahí para mi señor padre que estudia harto de eso. Bueno, ahora bien, mis amados hermanos, tenemos el concepto y la alegoría del sol. Y que por nuestros cuerpos, por su consistencia y su materia, al acercarnos a él nos quemamos. Ahora, la gloria y la santidad de Dios, que es una luz inaccesible. ¿La luz del sol en sí es mala? No, porque es vida. Dígalo fuerte, porque ¿qué? La luz del sol es vida. La luz del sol alimenta a los demás planetas y en el caso de nosotros da vida. ¿Cierto? Solo para nosotros, pero es para nuestro planeta. ¿Cierto? Y da vida. No existiera vida si no existiera vida. Y sin el sol no existiera vida. Ahora bien, ¿cómo esa fuerza que puede producir vida también puede producir muerte si nos acercamos a él? Porque nuestros cuerpos no están equipados para soportar tal magnitud de intensidad de energía. ¿Cierto? Ahora, cuando llevamos esto al concepto bíblico, nadie puede ver a Dios, ni lo ve, ni nadie ha visto a Dios y no lo puede ver porque el que lo vea ciertamente morirá, es lo que se predica en muchos lugares, sencillamente porque Dios es moralmente perfecto. Y en su perfección, el resplandor de su gloria también es una fuerza, una energía impresionante, inaccesible, como dice la Escritura. Y esa energía, y esa santidad de Dios, y ese poder de Dios, da vida a todas las cosas. Pero si nos acercáramos a Él, de esta manera en la que somos, ciertamente moriríamos. ¿Por qué?
Porque la luz o la gloria o la santidad de Dios es mala. No, señores. Porque nosotros somos moralmente malos. Imagínense una luz blanca y un cuerpo negro que somos nosotros. Ese cuerpo negro en esa luz desaparecería por completo. Desaparecería por completo. Ahora, entendiendo esto, que Él habita en la luz inaccesible, pensemos por un momento lo siguiente. Entonces, como hombres como Moisés o Isaías, hombres naturales que vivieron en cuerpos carnales, pudieron estar delante de la presencia de Dios, delante de Dios mismo. Esto es maravilloso. Porque a diferencia de pronto de la fuerza del sol, que si nos acercamos a ella, pues nos puede consumir y dañar, lo que hace Dios, y escuchen bien lo que viene aquí a continuación, lo que hace Dios para que nosotros podamos estar delante de Él, es que su santidad nos transforma. Escuche bien, su santidad nos ¿qué? Nos transforma. Va Moisés y tiene la visión de la zarza ardiente. Y la voz que le habla a la zarza, donde le dice, yo soy Dios, mi presencia está aquí, descalza, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando, santo es. Dios se revela por medio de su gloria, de su poder, y manifiesta su santidad a un hombre corrupto, a un hombre pecador, a un hombre que había ya asesinado inclusive. Pero su gloria no consume a Moisés. Su santidad no lo consume. Su santidad lo transforma. Porque después de esa visión, ¿qué hace Moisés? Sale a hacer la obra de Dios. Inclusive el resplandor de Dios cuando estaba en el monte de Sinaí se impregnaba de su gloria, ¿cierto? Pero mire, en la zarza ardiente, lo que pasa en la visión o en el momento de la zarza ardiente, viene un hombre pecador al cual Dios llama para una misión y es transformado porque conoce y ve la gloria de Dios en todo su fulgor y no cae muerto por ella, sino que es transformado de tal manera que desde ese día en adelante él sale a hacer la obra de Dios hasta el último de sus días, convirtiéndose en el primer y uno de los mayores precursores y salvadores de Israel, porque Moisés es tipo de Cristo en la Escritura. La santidad de Dios no mató a Moisés, lo transformó. Hay un cantante cristiano muy bueno, yo no sé si todavía vive el hombre o no, se llama Alejandro Alonso creo que es. Y él tenía una canción que decía, tu santidad me envuelve. Y así es. La santidad de Dios nos envuelve y nos transforma. Ahora, Isaías capítulo 6. Les estoy dando las citas, ustedes léanlo con detalle en sus casas. Isaías capítulo 6. La visión y el llamamiento del profeta. Y es impresionante. Y este sí lo quiero leer. Denme un segundo, por favor. Isaías, capítulo 6. Si usted está ahí en su Biblia, vaya conmigo también. Impresionante. Yo no sé si a usted le llame la atención lo que hoy estamos hablando, pero es maravilloso. Maravilloso. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 7 dice así. Y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Llenaban qué? El templo. Por encima de él habían serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines, seres, eran raros, son unos personajes bien interesantes. Con 4 alas se cubrían todo el cuerpo completamente y con las otras 2 volaban. Impresionante. Porque se tapaban por la gloria de Dios. Se tapaban y cubrían todo su cuerpo, siendo ángeles, siendo seres celestiales. Aún ellos se cubrían absolutamente todo su cuerpo porque estaban en la misma gloria y presencia de Dios. ¡Wow! Y allá, Dios permite que Isaías esté en esa visión. Y dice el versículo 3, y el uno daba voces diciendo, Santo, 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 es que es Jehová de los ejércitos. Esta expresión santo, 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 3 veces santo, se conoce como el trisagio en la Biblia y solo aparece 2 veces en la Escritura. Escuchen bien, el trisagio en la Biblia es la expresión donde se dice 3 veces santo y solo aparece 2 veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento, que es donde la estamos leyendo, y otra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, ¿cierto? Capítulo 4, donde se le está rindiendo adoración al Señor en su trono, y también allí los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todo el pueblo de Dios declara la santidad de Dios, diciéndole santo, santo, santo es el Señor. El trisagio es la máxima expresión de gloria y honor que aparece hacia Dios en las Escrituras y solo se menciona 2 veces, y las 2 veces no es mencionada por hombres, sino por seres celestiales. Señor, ¿tiene algo que ver con el Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Tiene que ver con la expresión de adoración hacia Dios. Lo más santo, la máxima expresión. La máxima expresión. Y vuelvo y lo digo, y las 2 veces, en Isaías 6 y en Apocalipsis 4, es pronunciada por seres celestiales, que habitan o están en la presencia misma de Dios. Impresionante. Sigue diciendo, y toda la tierra está llena de su gloria. Más adelante, versículo número 5 dice, entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Ay de mí, dice la canción, que soy pecador y mis ojos han visto al Señor. De cierto moriré. Pero miren lo que pasa a continuación. Versículo número 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón que encendido. ¿Tomado de dónde? ¿Tomado de dónde? Del altar de la presencia de Dios, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué hizo la gloria de Dios? ¿Lo mató? Lo transformó. Siendo un hombre pecador, de labios inmundos, es tomado por los serafines, un carbón encendido del altar de Dios, ¿cierto? Es tomado un objeto de la gloria misma de Dios, y con ese objeto se toca los labios, la vida de Isaías, y su cuerpo, su iniquidad, su maldad, su pecado son transformados, son limpiados, son perdonados. Sí. ¡Wow! Impresionante. Porque la santidad de Dios no nos mata. La santidad de Dios nos transforma. ¡Wow!
cuando estaba Daniel, ellos miraban directamente. Ellos miraban directamente a Dios, pero porque estaban en santidad completa delante de Dios. Después de que entra pecado en sus corazones, son expulsados del huerto del Edén y ya no pueden tener ese mismo trato con el Señor. No porque Dios se olvidara a ellos, sino porque ya por su pecado ya no podían estar presencialmente delante de Dios. Impresionante. Ahora bien, Dios empieza a revelarse a través de su pueblo Israel en la antigüedad. Y para que su presencia habitara, escuchen bien, su presencia habitara con su pueblo, mandó a construir un lugar llamado el tabernáculo de Dios, el cual después en tiempo del rey David Salomón se construyó ya normalmente en un lugar físico, ¿cierto? Y se llamó el templo. Ahora, la Biblia habla de que había una nube que se posaba sobre el templo o el tabernáculo, ¿cierto? Específicamente en un lugar llamado el lugar santísimo. Y a esa nube y a esa presencia, bíblicamente se le conoce como el Shekinah de Dios. El Shekinah de Dios, o el Shekinah, con S, S-H-E, Shekinah o Shekinah de Dios. Y significa la presencia misma de Dios, la gloria, la santidad de Dios aquí en la tierra. Y era manifestado por esa columna que se ponía sobre el tabernáculo. Y cuando se construyó el templo, después sobre el templo de Israel, sobre el lugar santísimo, que era el lugar específicamente señalado para él. Y mire lo que pasaba. Cuando un sacerdote, un gran sumo sacerdote, una vez al año entraba a ese lugar santísimo, y si él no había sido purificado, limpiado, si no había hecho todos los ritos, y entraba en ese lugar impuro, al estar allí la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Moría. Lo amarraban con una soga y le ponían unos cascabeles en las faldas y en los tobillos para que él, mientras hacía todas sus oraciones allá adentro, la gente escuchara afuera si estaba vivo o no al escuchar los cascabeles. Si los cascabeles no se escuchaban después de mucho tiempo, les tocaba jalar la soga para sacar el cuerpo, porque nadie más podía entrar. Vemos también cómo cuando el arca en una de sus ocasiones fue trasladada, en un momento el arca estuvo a punto de caerse, de voltearse, irse al piso, y un soldado, sin malas intenciones, ¿cierto? Se viene al arca, buena intención, pone sus manos para que el arca no se caiga del carro y cae muerto. Porque el arca simbolizaba la presencia misma de Dios, la santidad misma de Dios. Por eso es que la Biblia dice que lo santo y lo profano no pueden estar juntos. Y Dios a través del templo mostraba su santidad y su gloria y su poder a todas las naciones. Luego usted va a la Biblia y revisa la historia de otro profeta, Ezequiel. Capítulos, ya les digo, mis amados hermanos, capítulos del 40 al 48. Y en esos capítulos, en esos 8 capítulos, usted se da cuenta cómo Dios le da una visión al profeta Ezequiel desde el capítulo número 40 hasta el capítulo 48. Estoy hablando de todos estos 8 o 9 capítulos. Si contamos el 40 son 8 capítulos. 9 capítulos, ¿cierto? 9 capítulos completos. Contando el 40 son 9 capítulos. Y le da la visión del templo y de todo lo que él había y empieza a hacer una descripción, la santidad, la gloria, la majestuosidad. Y él, aquí déjenme lo leo, en el capítulo número 47, y ustedes lo pueden leer en sus casas, porque es largo, extenso, se lo estoy parafraseando. Ustedes ven cómo el profeta, Dios le da una visión, donde del templo de Dios, donde está la presencia y la santidad de Dios,
empieza a gotear y a salir agua. A salir agua, salir, y empieza hasta que se convierte en un gran río profundo. Y sale por el desierto buscando el mar. Y ustedes miran allí y por donde pasa el río, todo es transformado. El desierto se transforma en un gran bosque, árboles frutales, vida, todo por donde va ese río de agua limpia, que sale ¿de dónde? Del templo, de la presencia misma de Dios. Al llegar al mundo y al tocar la tierra, no mata la tierra, no muere nada, sino que todo es transformado, dando vida a todo lo que se encuentra a su paso. Esa es la visión de Ezequiel. Y vayamos al capítulo número 47 de Ezequiel. Impresionante. Yo estoy maravillado. Versículo número 12 del capítulo 47 de Ezequiel. Mire lo que pasa con este río que sale del templo, de la presencia misma de Jehová, de su santidad, de su gloria, en la visión de Ezequiel. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de ¿qué? Léalo conmigo, por favor. ¿Crecerá qué? Toda clase de árboles frutales. Quiero que todos busquen la cita y estén ahí conmigo, porque esto que estamos leyendo lo va a ver a usted ahorita en el desenlace de la enseñanza. Es impresionante la visión que Dios le da a Ezequiel. Ezequiel 47:12. Voy a volverlo a leer. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. Está hablando, la visión que Ezequiel tiene, es una visión del tiempo, del templo, en un tiempo cuando Dios va a hacer esto. Cuando del templo va a fluir un río que dará vida a todas las cosas, y lo que hace es esto, dice, y crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Para medicina. De la presencia misma de Dios fluye un río que lo transforma todo. Se supondría que al salir de la presencia de Dios, este río, al ser tan santo y tan puro, tendría que quemarlo, matarlo todo, destruirlo todo, pero por el contrario, la gloria de Dios lo transforma todo. Así como el carbón que tocó a Isaías. Así como el carbón que tocó a Isaías, lo transformó, no lo mató, lo transformó y le dio vida. Señor. En el 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y toda alma viviente que quiera entrar o nadar por estos ríos, ¿cierto? Vivirá. Tremendo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestó a través de muchas maneras y en todas ellas transformó al pueblo, transformó a sus hijos. Siendo el templo de Dios la mayor referencia de la gloria de Dios habitando en medio del mundo. Ahora bien, viene el desenlace y lo que me parece más maravilloso de esta historia. Usted viene al Nuevo Testamento y encuentra a Cristo, nuestro Salvador. Y Cristo en San Mateo capítulo 5, versículos del 19 en adelante, dice, yo soy el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas.
Yo soy el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y le empieza a dar a sus seguidores una serie de recomendaciones, 120 mandamientos aproximadamente, para que nosotros como cristianos sepamos comportarnos y vivir en este mundo. Y empieza Jesús a hacer su ministerio durante 3 años y medio. 3 años y medio a través de los cuales Él, siendo Dios hecho hombre en este mundo, ¿siendo qué? Dios hecho hombre. Escuchen bien, en el Antiguo Testamento, Dios manifestó su gloria a través de una zarza, en el monte, a través de unas visiones, pero sobre todo su presencia moraba en el templo mismo de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, ya su presencia no mora en el templo, sino su presencia mora en un ser encarnado al que nosotros conocimos como Jesucristo nuestro Salvador. La gloria, la santidad, el poder de Dios. Y por la ley judía, muchas cosas eran consideradas pecado. E inclusive los enfermos eran considerados inmundos. Las mujeres con flujos de sangre eran consideradas inmundos. La gente con lepra y con muchas cosas. Los pobres, los menesterosos eran considerados que estaban bajo maldición o algún tipo de cosas. Eran considerados impuros y que todo aquel que se juntare o inclusive los tocare a ellos quedaba impuro. Y tenían que someterse a ritos de purificación y de lavamiento. Pero vemos a un hombre cuya presencia de Dios habita en él, el cual viene a este mundo pecador y viene a predicarle a todas estas personas, a los pobres, a los enfermos, a los menesterosos, a los rechazados, a los socialmente impuros. ¿Y qué hacía Cristo? Los tocaba. ¿Y qué hacía con sus enfermedades? Eran sanadas. Eran curadas. Lo que nos da a entender que la santidad de Dios moraba en el cuerpo de Cristo, su poder y su gloria, y en vez de destruir a quienes tocaba, en vez de matar a quienes tocaba, porque Él era la imagen misma de Dios en este mundo, y su gloria y su poder estaban en Él, toda la esencia de Dios está en Él, pudiera haberlos matado. Cristo no quedaba impuro porque Él vivía en su santidad, en la santidad misma de Dios, pero la santidad de Dios a través de Cristo no mató a nadie, no destruyó a nadie, los transformó, los curó, los liberó de demonios, les dio vida, los salvó, les levantó nuevamente sus vidas. Le dio vida a sus vidas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? ¡Aleluya! Y aquí no termina el asunto. No termina el asunto. Ahora Él no solamente está transfiriendo su gloria y su poder, sanando y restaurando vidas y transformando los corazones, sino que forma y empieza a formar a sus discípulos. Y muchos empiezan a seguirlo. Y a todos sus seguidores les dice las siguientes palabras, mis amados hermanos. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. San Juan 7. San Juan capítulo 7. Déjenme un segundo, ya voy aquí llegando yo también. Impresionante. Versículos del 37 al 39. Señor. Me estoy gozando. Que para los que no saben, ya no uso el celular, me regalaron una Biblia hermosa, preciosa, divina, con letra grande que puedo leer bien, entonces gloria sea al Señor y gracias a la persona que nos la brindó. Amén. En el último y gran día de la fiesta, versículo 37 de San Juan 7 dice así:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene que sed, ¿qué debe hacer? Venga, ¿a quién? A mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren lo impresionante. Cristo sana, restaura, libera y con su santidad y gloria transforma los corazones y las vidas. Y ahora le dice a sus seguidores que no solo Él produce vida a los demás, sino que también nosotros como sus hijos seremos esos imitadores de Él, y también de nuestro interior correrán ríos de agua viva que tocarán y transformarán a otros. Es decir, que la gloria del Señor, su santidad, ya no habita solamente en un tabernáculo, ya no habita solamente en la persona encarnada de Cristo, sino que ahora Cristo, al ser sus hijos, al habernos escogido, nos llamó, nos transfiere su gloria, la puso en sus corazones por medio de su Espíritu, que es ¿qué? Santo, el cual mora en nosotros, y esa santidad no solamente nos envuelve, no solamente día tras día nos transforma, sino que ahora esa santidad podemos canalizarla para que otros también sean transformados por ella. Amén. Su santidad. ¿Se dan cuenta por qué tenemos esa gran responsabilidad de ser moralmente buenos? De obedecer al Señor. Pero ese no es solo el propósito. Porque la iglesia, con la santidad de Dios, será levantada del mundo. Y al ser levantada del mundo, luego pasa lo siguiente. Génesis capítulos 21 y 22. Mis amados, no se pierdan este desenlace. Y espero que se emocionen igual que yo. En Génesis, capítulos 21 y 22. Después de que Dios hace sus juicios, destruye la tierra, Él hace cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, que este mundo será transformado. ¿Este mundo será qué? Transformado, renovado. ¿Y sabe qué va a pasar cuando Él transforme al mundo? Que ahora el mundo, de ahí en adelante, será el templo y el tabernáculo de Dios para todas las naciones. Y la gloria de Dios, por fin, lo llenará absolutamente todo y será el mismo mundo, el mismo planeta, el que sea el templo de Dios, donde su presencia habite permanentemente, eternamente y para siempre en Él, transformando y dándole vida a todas las cosas. Pero, oh sorpresa, que ese no es el desenlace. Después, ya al final, después de todo eso. Apocalipsis 21, versículo número 6. Apocalipsis 21 y 22. Si dije Génesis me equivoqué, es Apocalipsis, al final de todas las cosas. Bueno, ya iba de Génesis otra vez. Perdónenme, discúlpenme, mis amados. Apocalipsis 21, versículo 6. Sí, versículo 6 dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Al que tuviere sed, ¿yo qué? Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Wow.
yo le daré gratuitamente del agua. Capítulo 22, versículos 1 en adelante. Dios le muestra toda la visión de la Nueva Jerusalén, del templo de Dios sobre el mundo, llenándolo todo. Y en esa visión le dice en el versículo número 1 del 22, y después me mostró un ¿qué? ¿Un río qué? ¿Un río qué? Limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? ¿Que salía de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué vio Ezequiel? ¿Qué vio Ezequiel? En medio de la ciudad, de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Sanidad de las naciones. ¿Qué vio Ezequiel? Que del templo salía la gloria de Dios transformada en un río que alimentaba los árboles y sus hojas eran para sanidad de las naciones. Y Juan ve en el templo de Dios, al final de todo, ya el mundo transformado, la iglesia habitando con Cristo en la ciudad celestial, las naciones de ese momento siendo ya completamente purificadas y viviendo en santidad completa, y ven al río de Dios, la gloria de Dios saliendo del templo, del santuario, de la presencia misma de Dios y del Cordero, fluyendo por en medio de todo, llenándolo todo, levantando ese árbol de vida, el cual da 12 frutos y el cual da sus hojas que son para sanidad de las naciones. Y antes le dice, el que tenga sed, venga y beba, y yo le daré a beber la vida eterna. La santidad de Dios, la santidad que lo llena todo y que nos transforma. Esa es la santidad de Dios a grandes rasgos. Impresionante. Su gloria lo llena todo. Pero la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Y es aquí cuando tenemos que regresar a donde iniciamos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y con esto terminamos. Porque escrito está, versículo número 16, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Pero vamos a leer. ¿Alguno de ustedes sabe cómo santificarse? Muchos me dicen, pastor, ¿y yo cómo hago? ¿Cómo hago para santificarme, para limpiarme, para purificarme? Yo me baño todos los días, yo me echo jaboncito. No, hermanos, eso es higiene personal. Pero para purificar su vida, para purificar su espíritu y para ser santos como Él es santo, viene el desenlace. Ya les conté una maravillosa historia de cómo su santidad lo llena todo. Primera es de Pedro, capítulo número 1. Y estamos leyendo el versículo 16, que fue hasta donde leímos al principio. Luego sigue diciendo el 17 en adelante. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse. ¿Cómo? En temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúzcanse en temor. No con miedo al hombre, sino con temor y respeto hacia Dios todo el tiempo que en esta vida estén sobre esta tierra. Por eso Pablo dice en otros apartes, el que robaba no robe más, el que adultera o fornique no lo haga más, el que dice mentiras no lo haga más, el que hace lo indebido no lo haga más. Empiece a vivir con temor delante de Dios.
todos los días de su vida. Y sigue diciendo, sabiendo que ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir de la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, porque Cristo ya había sido destinado. Hermanos, miren que esto no es un invento. Todo ya estaba escrito. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Y mediante Él, el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Habiendo qué? Vuelva y dígalo, ¿habiendo qué? ¿Cómo nos purificamos? Habiendo purificado vuestras almas por la... ¿Por la qué? Dígalo fuerte. Por la obediencia a la verdad. A la palabra de Dios. ¿Es usted obediente a esta palabra? ¿Quiere usted santificarse? ¿Quiere usted purificarse? Sea obediente a la palabra de Dios. Pastor, yo soy obediente. Bueno. ¿Cómo va su hogar? ¿Cómo va su trato con su esposa y su esposo? Pastor, yo soy obediente. Bueno. ¿Cómo es usted como hijo? ¿Respeta a sus padres? ¿Los honra? ¿Cómo es usted como papá? ¿Está formando bien a sus hijos? ¿Está siguiendo los principios bíblicos? ¿Está respetando y obedeciendo la palabra? ¿Haciendo lo que ella dice? ¿Cómo es usted en sus negocios? ¿Está siendo honesto, correcto, como lo dice la Escritura? ¿Cómo es usted en su diario vivir? ¿Está siendo respetuoso y obediente a la Escritura? ¿Cómo purificamos nuestras almas? Con obedecer la verdad. Con obedecer la palabra de Dios. Y por eso termina el texto diciendo, por obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón, no fingidamente, sino de corazón puro, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la que, ¿cómo renacemos? Míralo, por la palabra de Dios. Por eso es que una iglesia de sana doctrina, hermana Sandra, siempre te va a llevar a la Escritura. Porque es ella la que da vida, dice la Escritura, y las que dan testimonio de nuestro Señor. Y en obediencia a ella, nosotros somos purificados y somos salvados por la gracia del Señor. Y sigue diciendo, de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor cae. Mas la palabra de Dios permanece, dígalo fuerte, permanece, dele la gloria al Señor Jesús. La santidad de Dios que lo llena todo. Y la santidad de Dios está en su palabra. Seamos obedientes a ella, a esta palabra. Y al ser obediente, purificaremos nuestras almas y nuestras vidas para estar por siempre con el Señor en la eternidad. Amén. Al nombre de Jesús sea toda la gloria y toda la honra por su preciosa palabra. Amén. Gloria sea a Jesús. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar. Bendito.